Nadie creería que la llegada de un solo jugador podría obligar a un as, un lanzador ganador del Cy Young que lo tiene todo, a exigir silenciosamente: «Sáquenme de aquí». Esta es la magnitud de la transformación que Shohei Ohtani desató en Los Ángeles, un cambio cultural y deportivo tan radical que la élite del béisbol, personificada por el as de los Yankees, Garrett Cole, se vio forzada a enfrentar una verdad incómoda y dolorosa. Este análisis profundo sobre el impacto sísmico de Ohtani es presentado por 300 Newsline. Desde la llegada del fenómeno japonés, los Dodgers se convirtieron en un equipo distinto, un fenómeno que consiguió infundir una nueva vida al béisbol estadounidense. La influencia de Ohtani fue tan poderosa que llevó a Cole a sentir que estaba en un club completamente ajeno, desfasado, gritándole en silencio al universo que lo dejara salir de su propia realidad. ¿Qué sucedió realmente? Y lo que es más importante, cómo esta cadena de eventos milagrosos se transformaría más tarde en una cruel ironía del destino. El hombre en el centro de esta conmoción es Garrett Cole, el as incuestionable de los Yankees y uno de los mejores lanzadores de su generación. Su decisión de ejercer su cláusula de exclusión voluntaria en su contrato de 2024, aunque inicialmente fue un tema de gran especulación, ocultaba un sentimiento profundo y complejo hacia Shohei Ohtani y la metamorfosis que había forjado en el archirrival, los Dodgers. Para entender la profundidad de su reacción, debemos primero reconocer la estatura de Cole. En el draft de 2011, entre todo el talento de la nación, solo uno recibió el honor de ser la primera selección global. Ese fue Cole, un pedigrí que lo marcó como un élite entre la élite. Una vez en las grandes ligas, sus rectas que superan las 100 millas por hora se convirtieron en su arma mortal, derribando bateadores sin piedad. Acumula más de 2,000 ponches, una cifra que lo coloca junto a leyendas históricas en los libros de récords. En 2019, mientras estaba con los Astros, logró 15 victorias y la asombrosa cifra de 326 ponches en una sola temporada. Este dominio absoluto le valió el contrato más grande en la historia de las grandes ligas para un lanzador en ese momento, firmando con los Yankees por 9 años y $324 millones, equivalentes a unos 467 millones de yenes. Aunque este récord fue superado más tarde por Yoshinobu Yamamoto, la magnitud de la cifra por sí sola demuestra la calidad estratosférica de Cole. Incluso después de unirse a los Yankees, su excelencia continuó. En 2023 lanzó 209 entradas, logró 15 victorias con una efectividad impresionante de 2.63 y obtuvo el premio Cy Young por unanimidad, consolidando su lugar en la cima de los lanzadores de la MLB. Un hombre con todos esos logros, todos esos récords y todo ese dinero, aparentemente no le faltaba nada en este mundo. Pero en 2024, las palabras que salieron de su boca fueron sorprendentemente inesperadas. Tranquilamente, Cole declaró: Ohtani cambió a los Dodgers. En esas palabras se podía leer una emoción compleja que iba más allá de la sorpresa, rayando en una especie de anhelo. ¿Cómo es que el hombre que había alcanzado la cúspide del picheo veía a Shohei Ohtani y a los Dodgers? El paraíso del béisbol había nacido en Los Ángeles. Un día de 2024, Cole presenció una escena increíble en el Dodger Stadium. Al pisar el campo, la atmósfera era palpable y diferente. Sintió un calor inusual en su piel, un fervor atípico. Escuchó las risas de los jugadores y el sonido seco del bate golpeando la pelota, que sonaba inusualmente ligero. La escena que presenció era totalmente distinta al equipo rival que él recordaba. Cada día parecía un festival, murmuró.
Para ellos, este no es solo un lugar de trabajo, es verdaderamente un paraíso del béisbol. Los deportes profesionales son a menudo un mundo frío donde solo se exige ganar, pero frente a Cole había un equipo de Dodgers lleno de una vitalidad y entusiasmo que contrastaba claramente con el ambiente en los Yankees. Los jugadores, preparándose en el campo, brillaban con una alegría pura, como niños que recién descubren el juego. Parecían liberados de la presión, disfrutando de cada momento del béisbol desde el fondo de sus corazones. Este cambio, que Cole sintió a pesar de haber enfrentado a los Dodgers innumerables veces, no era solo una impresión subjetiva o una cuestión de ambiente. El equipo reportó un asombroso aumento del 165% en el volumen de práctica en comparación con 2023. Esto no era el resultado de cuotas o de práctica obligatoria impuesta por la gerencia. Los jugadores se dirigían al campo voluntariamente, golpeando pelotas con alegría. En el centro de esta transformación dramática estaba, por supuesto, Shohei Ohtani. Su ética de trabajo es legendaria, especialmente por su régimen de entrenamiento como jugador bidireccional, e inspiró a un sinfín de compañeros de equipo. Además, su profunda seriedad hacia el béisbol y su pura alegría al jugar, disfrutándolo más que nadie, cambiaron fundamentalmente la conciencia de todo el equipo. ¿Podría la incorporación de un solo jugador causar un cambio tan profundo? Algo se movió dentro de Cole al presenciar esta metamorfosis. El llamado efecto Ohtani no se limitó al campo de juego, afectando la conciencia del equipo y el aumento del volumen de práctica. Su influencia transformó el alma del equipo, conmovió los corazones de los aficionados e incluso revolucionó el negocio. La asistencia al estadio experimentó un aumento asombroso del 145% con respecto al año anterior. Las ventas de mercancía relacionada con el equipo se triplicaron, y el número de turistas provenientes de Asia cruzando el océano se quintuplicó. La mera adición de Shohei Ohtani, el jugador de béisbol japonés, no solo cambió la cultura del equipo y reavivó el fervor de los aficionados, sino que también mejoró drásticamente el negocio de la franquicia. Esto ya no era un simple fichaje, era un fenómeno social. Tanto los Dodgers como los Yankees son franquicias históricas con largas y ricas trayectorias. Pero al presenciar esta transformación, Cole tuvo que dejar su orgullo de lado y expresar una emoción sincera como profesional. Para ser honesto, tengo envidia, confesó. No puede haber mayor felicidad para un jugador que poder jugar en un ambiente así. Sus palabras estaban cargadas de respeto puro, diferente a la rivalidad o los celos, y un fuerte anhelo por algo que sentía que se había perdido. Lo que Cole llamó el paraíso del béisbol en los Dodgers era la infección Ohtani. Era un fenómeno en el que todo el equipo parecía ser contagiado por Ohtani. Su ética y su espíritu impregnaban cada rincón de la organización. Un joven jugador confesó con un rostro inusualmente brillante: «Antes, yo jugaba al béisbol como si fuera solo un trabajo, pero viendo a Shohei todos los días, recordé la diversión del béisbol desde el fondo de mi corazón, algo que había olvidado». Ohtani siempre llegaba al campo de entrenamiento con una sonrisa y parecía disfrutar jugando durante los partidos, e inspiraba a los jugadores más jóvenes. Incluso el entrenador de bateo de los Dodgers atestigó el efecto Ohtani, señalando que cada vez más jugadores estaban adoptando las rutinas de Shohei. ¿Qué hace el mejor jugador del mundo para alcanzar esa cima? Es natural que los jugadores de los Dodgers, que tienen un asiento en primera fila para observar su proceso, intenten emularlo. Esto incluye su meticulosa práctica de bateo matutina, su análisis detallado de datos utilizando tabletas
y el cuidado exhaustivo de su cuerpo para rendir al máximo en un estilo de juego bidireccional que exige la mayor resistencia física. Estos son hábitos que Otani ha mantenido durante años, y ahora cada uno de ellos se estaba elevando al estándar de todo el equipo, y su impacto no se limitaba a los jóvenes, sino que transformaba incluso a los veteranos. Freddie Freeman, el pilar del equipo y una superestrella de renombre cuya entrada al Salón de la Fama es una certeza, había desarrollado su propia filosofía de béisbol a lo largo de su dilatada carrera en las grandes ligas. Sin embargo, incluso él habló sobre cómo su perspectiva había cambiado debido a la influencia de Shohei Ohtani. Sé que no puedo batear como Shohei, pero hay tanto que aprender de su enfoque. Creo que los otros jugadores sienten lo mismo, explicó Freeman. La llegada de Shohei me dio la oportunidad de reexaminar mi propio juego a un nivel más profundo. Creo que eso es algo maravilloso, y estoy agradecido por ello. Freeman expresó francamente la inmensa influencia de Ohtani. El amor puro y la pasión de Ohtani por el béisbol resonaron profundamente incluso en los corazones de los jugadores estrella más experimentados. Freeman, quien sigue rindiendo a un nivel excepcionalmente alto a sus 36 años, quizás debe su excelente forma al hecho de haber sido conmovido por el ejemplo de Ohtani. Pero lo que realmente impactó a Cole, más que la transformación que generó una sinergia entre jóvenes y veteranos, fue la increíble unidad del equipo. Cole, dejando de lado su posición como as de los Yankees, habló como un simple aficionado al béisbol. Los Dodgers eran fuertes antes, por supuesto. Cada jugador tenía un talento increíble. Pero ahora son completamente diferentes. Se siente como si cada jugador no solo estuviera luchando por sus propias estadísticas, sino que genuinamente intentara elevar a sus compañeros de equipo y al equipo en general. El individualismo es la fuerza dominante en las grandes ligas, pero lo que Shohei Ohtani introdujo fue un espíritu de equipo más acorde con la cultura japonesa. Esta dedicación a los compañeros y a la victoria del equipo creó una reacción química milagrosa. La comunicación dentro del equipo aumentó y la barrera entre veteranos y novatos desapareció. De hecho, no solo Cole, sino también el comentarista de ESPN, Thompson, se centró en este cambio en los Dodgers, acuñándolo públicamente como el efecto Ohtani, un fenómeno milagroso. Su presencia eleva los límites de sus compañeros de equipo. No se trata solo de sus habilidades, hay algo especial en su personalidad y en su comportamiento en sí. Es el efecto Ohtani. Nadie más puede hacer esto. Es el efecto positivo que surge de una sola persona. Al presenciar estos cambios en los Dodgers, Cole no se quedó simplemente asombrado. Una nueva misión germinó poderosamente en su corazón, como el as que lideraba la franquicia más prestigiosa del mundo. Debo traer esta escena, esta energía, esta revolución a los Yankees. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba cruel. La tragedia en la Serie Mundial. El escenario fue el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024 en el Yankee Stadium, un partido crucial que decidiría el campeonato, donde la derrota no era una opción. Cole fue elegido para subir al montículo. Con una ventaja de 5 carreras, la victoria parecía segura. En ese momento, todos estaban convencidos de la victoria de los Yankees. Pero una pesadilla se desató. Errores consecutivos de los compañeros, George y Volpe, resultaron en bases llenas sin outs, una situación desesperada. Pero aquí es donde el as mostró su valía. Con lanzamientos llenos de determinación, ponchó consecutivamente a Lux y a Shohei Ohtani. El estadio entero se extasió con su actuación aterradora. Solo faltaba un out para salir del aprieto, una convicción que todos compartían. La siguiente jugada de Betts fue un rodado rutinario a primera base. Debería haber sido el final de la entrada. Pero ocurrió algo increíble. Cole no estaba allí. El cubrimiento de la primera base,
Un fundamental que debería haber sido instintivo y grabado en su cuerpo fue omitido. Ese error de una fracción de segundo lo cambió todo. 1, 2, 3 carreras. 5 carreras perdidas en un abrir y cerrar de ojos. El juego se empató. El resultado posterior fue demasiado cruel. Una victoria por remontada de los Dodgers, que se coronaron campeones mundiales. Cole bajó la cabeza y susurró con voz débil. Al final no fue suficiente. Es simplemente brutal. El contraste entre la luz y la sombra. Días después de la intensa Serie Mundial, 2 escenas contrastantes se desarrollaban en Estados Unidos. En Los Ángeles, 200,000 personas llenaron las calles en celebración. Los niños se subían a los hombros de sus padres y los adultos coreaban "Let's go, Dodgers". Los más pequeños agitaban las manos a sus héroes, con los ojos brillantes ante la perspectiva de conocerlos. Mientras tanto, en Nueva York, las críticas al juego de Cole llovieron. ¿Cómo es que no cubrió la base en un rodado tan fácil a primera? Es la jugada más simple. Un niño podría cubrir la primera base. Existe un viejo dicho: la defensa gana campeonatos. Y los Yankees de este año demostraron que la mala defensa te hace perderlos. Cole no pudo ofrecer ninguna excusa por no haber cubierto la base, enfrentando la condena de aficionados y periodistas. En Internet, la imagen de Cole cabizbajo frente a los periodistas después del partido se hizo viral. Cuando le preguntaron cómo se sentía por perder el campeonato mundial, solo pudo articular débilmente: «Es terrible». Su rostro sombrío reflejaba una profunda sensación de remordimiento por no haber cumplido con su responsabilidad como as. Lo que conmovió aún más el corazón de Cole fue otra escena, la de los aficionados de los Dodgers limpiando la ciudad. Después de la victoria en la Serie Mundial, algunos aficionados, llevados por la euforia, causaron disturbios, dejando rastros en la ciudad. Pero, sin que nadie se lo pidiera, los propios aficionados de los Dodgers comenzaron voluntariamente a limpiar las calles. Con bolsas de basura en mano, un aficionado le dijo a un reportero: «Los Ángeles tiene muchas cosas positivas y queremos que el mundo lo sepa». Cole, por su error costoso, había perdido la gloria del campeonato mundial. Por otro lado, los Dodgers, jugadores, aficionados y la ciudad se unieron, compartieron la alegría de la victoria y demostraron su orgullo a través del amor por su comunidad. Este contraste vívido golpeó a Cole con una verdad: la verdadera naturaleza del paraíso del béisbol que había vislumbrado en el Dodger Stadium trascendía el mero resultado de la victoria o la derrota. Era una cultura de amor incondicional y de lucha. Y fue esta experiencia, junto con la intensa emoción que generó, lo que llevó a Cole a tomar una decisión trascendental, una acción sin precedentes que sacudiría a todo el mundo del béisbol. La razón por la que Cole ejerció su cláusula de exclusión. A finales de 2024, varios medios de comunicación informaron simultáneamente sobre una noticia impactante. Gerrit Cole rescindía su contrato con los Yankees. Cole tenía un mega contrato con Nueva York hasta 2028 por $324 millones, pero indicó su intención de anularlo ejerciendo su propio derecho. La noticia conmocionó a todo el país. Para los Yankees era una pesadilla. Si perdían a su as absoluto, recuperar el trono de la franquicia se volvería extremadamente difícil. Pero, ¿por qué Cole ejercería su derecho de exclusión voluntaria? La verdad detrás de su decisión no se medía en términos de dinero o años de contrato. Ocultaba sus verdaderas intenciones. La noche en que perdieron la Serie Mundial, Cole se reunió de urgencia con su agente, Scott Boras. Allí,
Con una voz ahogada por la emoción, le dijo: «Sáquenme de aquí». No eran solo palabras de frustración por la derrota. Era el intenso anhelo por ese paraíso del béisbol que había presenciado en el Dodger Stadium, un lugar donde los jugadores prosperaban, los aficionados apoyaban al equipo y la ciudad se unía, lo que lo había impulsado a tomar esta decisión. Finalmente, Cole, a través de su agente, transmitió su impactante intención al mundo. Honestamente, jugar en el mismo equipo que Shohei Ohtani tiene un significado especial para mí. Fue una declaración que sacudió los valores del mundo del béisbol. Un llamado sincero a un rival, buscando el ideal por encima de los intereses financieros. El impacto de Cole resonó en todo el béisbol. Hasta entonces, el criterio para el movimiento de agentes libres se había centrado en asegurar el contrato más lucrativo, como hizo Soto con el récord histórico de los Mets. Sin embargo, Cole, inspirado por la existencia de Ohtani, sintió un fuerte deseo de perseguir ese ideal, dedicando toda su carrera si fuera necesario. Es el jugador más polifacético que he visto, y siento que puedo obtener una nueva inspiración al jugar a su lado. Esta disputa contractual desató un intenso debate entre los aficionados. Los seguidores de los Yankees expresaron su angustia. «Nos duele demasiado perder a Cole. Será una pérdida enorme para el futuro del equipo». La tendencia en la MLB, considerando los fichajes recientes de los Dodgers, parecía estar moviéndose hacia la coactuación con Shohei Ohtani. Se esperaba que Cole siguiera esta tendencia, pero el destino le tenía reservada una prueba, y las cosas tomaron un camino diferente. El as más fuerte albergaba una admiración sincera por el mejor rival. Sin embargo, una tragedia inesperada golpeó a Cole. Su decisión final fue permanecer en los Yankees. Aunque inicialmente ejerció su derecho de exclusión voluntaria y se perfiló como la joya de la agencia libre, finalmente llegó a un nuevo acuerdo con los Yankees bajo los términos del contrato actual. Esto no fue una simple extensión. Su impactante declaración supuestamente sacudió a la directiva de los Yankees, obligándoles a reevaluar la pasión del as por el béisbol y el futuro que el equipo debía perseguir. Esta permanencia fue también el momento en que Cole hizo un juramento de corazón, que él transformaría a los Yankees. Los aficionados de los Yankees tenían grandes esperanzas en el regreso de su as. Pero justo cuando Cole se armó de nueva determinación, el dios del béisbol le impuso otra prueba cruel, una lesión en el codo derecho, su decisión de regresar tras la cirugía Tommy John. Durante los entrenamientos de primavera de 2025, Cole sintió molestias en el codo derecho. Varios médicos le informaron que necesitaba someterse a la cirugía Tommy John, la segunda cirugía de codo en su carrera. El 11 de marzo de ese año, la operación fue realizada por el renombrado cirujano Neil ElAttrache, el mismo médico que asistió las dos exitosas recuperaciones de Shohei Ohtani. En el mismo lugar donde su rival renació, Cole ahora se sometería a la cirugía para asegurar su propio futuro. La temporada 2025 de Cole terminó antes de que pudiera subir al montículo una sola vez. El impacto en el equipo fue incalculable, especialmente porque habían adquirido al as zurdo Max Fried de los Braves en el receso de temporada, con grandes expectativas de formar el dúo de abridores más fuerte de la MLB. Cole, apareciendo en público por primera vez después de la cirugía, describió su estado de ánimo sin adornos. Ahora mismo es como empezar desde la oscuridad total y avanzar lentamente hacia la salida del túnel. Espero poder volver con neumáticos nuevos y un estado fresco. Es un proceso largo y nada divertido, pero quiero tomármelo con calma. Sus palabras contenían una resolución tranquila pero firme, de un hombre que se alzaba desde la desesperación.
Esto no era una simple rehabilitación. Era el comienzo de un desafío monumental, el de arraigar el ideal que Shohei Ohtani había encendido en los Dodgers, ahora en los Yankees, de la mano de Cole. Comenzó un camino difícil pero hermoso para construir el mejor equipo del mundo, donde jugadores y aficionados se unieran y amaran el béisbol desde el fondo de su corazón. ¿Podrá Cole transformar a los Yankees así como Ohtani transformó a los Dodgers con su sola presencia? La llama de la pasión encendida por un jugador japonés arde ahora con certeza en el corazón de su rival más fuerte. Y esa llama se ha convertido en una luz que ilumina toda la Major League Baseball, comenzando a tejer una nueva narrativa. El poder de la voluntad para levantarse de la frustración y perseguir un ideal. La belleza de luchar como un solo equipo en apoyo de los compañeros. Y sobre todo, la pureza de amar y disfrutar el deporte del béisbol desde el fondo del corazón. Estos valores que Shohei Ohtani demostró al mundo han trascendido fronteras, conmoviendo incluso los corazones de sus rivales y cambiando la cultura de todo el deporte. Muchas personas se dan cuenta de la inmensidad de su influencia. Al igual que Ohtani revivió después de su cirugía Tommy John, Cole también podría resurgir para volver a participar en la Serie Mundial. ¿Qué destino les esperará entonces? Es imposible dejar de seguir de cerca a estos dos fenómenos. Gerrit Cole no es un jugador cualquiera. Él es la cúspide de la élite, el pináculo de la pirámide de lanzadores, y por eso su testimonio sobre la transformación de los Dodgers resulta tan impactante. Recordamos cómo, en el draft de 2011, obtuvo el máximo honor, ser la primera selección global de entre todo el talento de la nación. Su paso por las grandes ligas ha sido una demostración de dominio puro, un lanzador capaz de superar las 100 millas por hora, acumulando ya más de 2,000 ponches en su carrera, una cifra que lo sitúa al lado de los nombres más legendarios que han marcado la historia del béisbol. Su inigualable talento fue recompensado a finales de 2019, cuando los Yankees le ofrecieron un contrato histórico de 9 años y $324 millones. En ese momento, el más grande jamás firmado por un lanzador en la MLB. Un acuerdo cuyo simple tamaño subraya el valor incalculable de Cole. Su reinado se confirmó en 2023, cuando ganó el premio Cy Young de forma unánime. Un testimonio irrefutable de que él era, sin discusión, el mejor lanzador del planeta. Este estatus de superestrella absoluta hacía pensar que Cole lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, su encuentro con el paraíso que Shohei Ohtani construyó en Los Ángeles le reveló una verdad más profunda. No se trataba solo de victorias o contratos, sino de la pureza y la alegría en el juego. Su traumática derrota en la Serie Mundial, marcada por ese error en la cobertura de primera base, y su subsiguiente necesidad de someterse a la segunda cirugía Tommy John, lo confrontaron con la fragilidad de su propia carrera, pero también reforzaron su juramento. El mejor lanzador del mundo, inspirado por la cultura que un solo jugador japonés había injertado en el equipo rival, decidió sacrificar temporalmente el montículo para reconstruir, desde cero, el espíritu de los Yankees. Cole, el as indiscutible, no se dejó llevar por la envidia, sino por una aspiración sincera: traer esa sinergia y esa alegría compartida que había presenciado en el Dodger Stadium a la icónica pero fría organización de Nueva York. Lo que Cole ha iniciado no es solo una rehabilitación física, sino la misión de un titán. Un cambio cultural que comenzó con un simple jugador de 2 vías japonés y que ha trascendido fronteras, movilizando a los rivales más grandes de la liga para que revisen sus propios cimientos. La historia de Cole y Ohtani no es una simple rivalidad de celos, sino un espejo de lo que el deporte en su forma más pura puede lograr.
enseñándonos que el legado de un jugador no se mide solo en jonrones o ponches, sino en la capacidad de inspirar y transformar a quienes lo rodean. Si te ha conmovido la historia de cómo Shohei Ohtani cambió la cultura del béisbol y cómo eso impulsó a Gerrit Cole a buscar una transformación interna, por favor dale me gusta a este video, compártelo con otros aficionados y suscríbete a 300 Newsline para más análisis profundos sobre las leyendas del deporte. ¿Y tú? ¿Crees que Cole tendrá éxito en su misión de infundir el espíritu Ohtani en los Yankees o la cultura de Nueva York es demasiado resistente para cambiar? Déjanos tu opinión en los comentarios.